La primera luz del amanecer se filtraba a través de las hierbas doradas de la sabana, proyectando un resplandor naranja brillante sobre el paisaje salvaje. Los rayos de la mañana tocaban el gran afloramiento rocoso donde Sofía y sus 3 pequeños cachorros tenían su guarida. La silueta de la leona apareció contra el cielo, su poderoso cuerpo delineado por la luz matutina. Sofía permanecía inmóvil como una estatua, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, un ángulo familiar que había adoptado desde que perdió un ojo. La cicatriz corría larga desde su frente hasta la cuenca de su ojo izquierdo, curada pero nunca desvanecida, una marca de la feroz batalla que había sobrevivido. El ojo derecho de Sofía era agudo y alerta, observando constantemente a sus 3 cachorros jugando no muy lejos, concentrándose completamente en su visión restante. Sofía había desarrollado habilidades de observación extraordinarias, su ojo captaba rápidamente los movimientos más pequeños, distinguiendo detalles que antes podría haber pasado por alto. Los 3 cachorros, 2 machos y una hembra, jugaban entre las rocas. Tenían solo 3 meses de edad. Su pelaje aún mostraba las distintivas manchas de los leones jóvenes, pero ya comenzaban a mostrar sus personalidades individuales. Luna, la hembra más pequeña, era rápida e inteligente, siempre observando antes de actuar. Diego, el macho más grande, era fuerte y valiente, a menudo liderando juegos aventureros. Y Mateo, el segundo macho, era tranquilo y paciente, observando en silencio antes de unirse a las actividades de sus hermanos. Sofía observaba a sus cachorros jugar. Un juego que parecía despreocupado pero que en realidad era su primera lección en habilidades de caza. Los dejaba explorar libremente, pero nunca quitaba los ojos del entorno. Sin una manada que los protegiera, cada peligro debía ser detectado y manejado por Sofía sola. A medida que el sol subía más alto y la temperatura comenzaba a aumentar, Sofía llamó a sus cachorros de vuelta a la guarida con un gruñido bajo. Respondieron de inmediato. El instinto les había enseñado que la llamada de su madre no era negociable. Cuando los 3 pequeños estuvieron seguros en la sombra de la cueva rocosa, Sofía permitió que su mente regresara al pasado, al día fatídico que lo cambió todo. Ella había sido una excelente cazadora en su manada. Sus ojos agudos y su extraordinaria velocidad siempre la hacían la elegida para liderar cacerías importantes. Ese día, la manada había estado rastreando una manada de búfalos desde la madrugada. Las bestias masivas se movían lentamente en el calor del mediodía, y a Sofía se le había asignado la tarea de separar a uno débil de la manada. Todo procedía como de costumbre hasta que un viejo toro búfalo la vio demasiado pronto. En lugar de huir, se giró para atacar. El cuerno afilado cortó el aire, y aunque Sofía intentó esquivarlo, el cuerno rasgó su rostro, desgarrando carne y destruyendo su ojo izquierdo. El dolor insoportable y la sangre que fluía impidieron que Sofía continuara la caza. Colapsó mientras la manada de búfalos se dispersaba en pánico. Cuando recuperó la conciencia, Sofía había sido abandonada. Su manada había seguido adelante, persiguiendo a la manada de búfalos hacia otros pastizales. Con un ojo dañado y su fuerza disminuida, no pudo seguirles el paso. Sobrevivió los primeros días comiendo carroña hasta que sus heridas sanaron y aprendió a cazar con su nueva visión. Luego nacieron sus cachorros. Sofía había encontrado un león macho solitario brevemente, y 3 meses después, en la cueva rocosa que había encontrado para sí misma, nacieron 3 cachorros. Sin una manada para protegerlos, sin otras leonas para compartir las tareas de caza y cuidado, Sofía enfrentó su mayor desafío, criar a 3 cachorros sola en la peligrosa selva. La llamada de Luna trajo a Sofía de vuelta a la realidad. La pequeña leona intentaba escalar una roca, pero no era lo suficientemente fuerte para saltar hasta la cima. Sofía se acercó a su hija, agachándose para que Luna pudiera subir a su espalda y luego saltar a la roca desde allí. Una pequeña lección sobre usar el entorno como ventaja. Al acercarse la tarde, Sofía llevó a sus cachorros fuera de la guarida. Era el momento de enseñarles la lección más importante que había aprendido desde que perdió un ojo, el poder del sonido. La sabana al atardecer era una sinfonía de vida,
cada especie creando sonidos distintivos. Y Sofía había aprendido a distinguir cada uno. Escuchen, parecía decir Sofía a sus cachorros mientras se detenía e inclinaba la cabeza. Sus orejas giraban, captando los suaves pasos de un antílope en la distancia. Los tres pequeños imitaron a su madre, inclinando sus cabezas e intentando escuchar. Al principio, solo podían oír los sonidos fuertes, el grito de un halcón, el rugido de hipopótamos cerca del agua. Pero gradualmente, bajo la guía paciente de Sofía, comenzaron a distinguir sonidos más sutiles. Sofía llevó a sus cachorros a un claro donde la tierra blanda conservaría huellas. Les mostró diferentes rastros, huellas de antílopes, marcas de jabalíes y, especialmente, las huellas de otros depredadores, hienas y leopardos. Cada rastro contaba una historia, y Sofía enseñó a sus hijos cómo leerlas. Este era el lenguaje que tuvo que reaprender después de perder un ojo, y ahora se había convertido en una herencia preciosa que pasaba a sus cachorros, cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo. Sofía había llevado a sus cachorros de vuelta a la seguridad de su guarida. No había atrapado presa ese día, y el hambre comenzaba a roerla. Las presas eran cada vez más escasas a medida que se acercaba la temporada seca. Las grandes manadas de antílopes se habían trasladado al norte en busca de pastos más verdes. Sofía sabía que al día siguiente debía tener éxito en su casa, o sus cachorros, que crecían rápidamente, no tendrían la fuerza para desarrollarse. La noche cayó sobre la sabana, y en la cueva rocosa, Sofía reunió a sus tres cachorros cerca. Dormían pacíficamente, confiando plenamente en la protección de su madre. Sofía permanecía despierta, sus orejas moviéndose constantemente, escuchando cada sonido de la noche oscura. Una leona con un solo ojo y tres cachorros dependientes no tenía margen para descuidos. Un nuevo amanecer traería nuevos desafíos, y Sofía tendría que cazar. Pero esa noche, en la oscuridad de la cueva rocosa, estaban a salvo, y eso era todo lo que una madre podía pedir. El amanecer aún era una promesa tenue en el horizonte este cuando Sofía salió de la guarida. Dejó a sus tres cachorros durmiendo profundamente bajo la protección de la oscuridad y la familiaridad de su refugio rocoso. Hoy no podía regresar con las manos vacías. El hambre se había vuelto demasiado familiar en los últimos días, y sus cachorros en crecimiento necesitaban comida para mantener su salud y fuerza. Sofía se movía como una sombra a través de la hierba cubierta de rocío. Sus pasos tan ligeros que no doblaban una sola brizna. Se dirigía hacia un pastizal bajo donde, en las primeras horas de la mañana, los antílopes solían venir a alimentarse de la hierba humedecida por el rocío nocturno. Sofía conocía este terreno íntimamente. Cada roca, cada arbusto, cada depresión donde se acumulaba el agua de lluvia. Este era un territorio que había grabado en su memoria con todos sus sentidos, no solo con la vista. Cuando llegó a la hierba alta, Sofía se tumbó contra el suelo. Se convirtió en parte del paisaje, indistinguible de la hierba dorada que llegaba hasta sus hombros. Solo sus orejas se movían, girando constantemente, recolectando información del entorno con una precisión extraordinaria. Cada sonido tenía significado, el zumbido de los insectos, los cantos de los pájaros matutinos y, muy lejos, los suaves pasos de una manada de antílopes. Sofía permanecía inmóvil, solo sus orejas en movimiento. Ahora, el oído se había convertido en su arma principal de caza. Perder un ojo significaba que su visión de larga distancia y su percepción de profundidad estaban significativamente disminuidas. Pero como compensación, el oído de Sofía se había desarrollado a un grado extraordinario. Podía distinguir los sonidos de cada especie animal, determinar la distancia, el número e incluso su estado, ya fuera relajado, alerta o asustado. Los pasos de la manada de antílopes se acercaban, y Sofía ajustó su posición, moviéndose en círculo con el viento para asegurarse de que su olor no llegara a su presa. Cada paso estaba calculado, cada respiración ligera y controlada. Permanecía en silencio en la hierba, esperando.
La manada de antílopes apareció al borde de su visión, unos 20 animales moviéndose lentamente, deteniéndose frecuentemente para pastar y escanear su entorno con alerta. Sofía los observaba con su ojo restante, pero sus orejas hacían el trabajo más pesado. Escuchaba cada pequeño sonido, el masticar de la hierba, la respiración y, especialmente, el sonido de los pies en movimiento. Estos sonidos le contaban la edad, la salud y el estado de alerta de cada presa potencial. Una antílope hembra, quizás más vieja y débil que las demás, se movía ligeramente más lento, deteniéndose con más frecuencia para descansar. Sus pasos eran más pesados, más desiguales que los de las demás, y su respiración era ligeramente trabajosa después de cada movimiento. Sofía había elegido su objetivo. Ajustó su posición, acercándose lentamente a su presa elegida, siempre manteniendo una distancia segura y usando la hierba alta como cobertura. Sofía ya no podía confiar en las técnicas de caza tradicionales, un ataque directo rápido. Con una visión limitada, había desarrollado un método diferente, acercarse extremadamente a su presa antes de atacar, minimizando la necesidad de perseguir. Sofía permanecía inmóvil, completamente enfocada en la antílope hembra. Calculaba la distancia, la dirección del viento y las posiciones de los otros antílopes. Cada factor tenía que ser perfecto. Un pequeño error podría hacer que toda la manada entrara en pánico y la oportunidad de caza desaparecería. Cuando la vieja antílope hembra se movió a un parche de hierba más corta, separada del resto de la manada por unos metros, Sofía supo que era el momento. Con una explosión de energía, salió de su escondite. El espacio entre depredador y presa se cerró en un instante. El ataque se desarrolló en una serie de movimientos fluidos, como si estuvieran coreografiados. Sofía se lanzó hacia adelante, apuntando al cuello de la antílope. Su presa se giró, reconociendo el peligro demasiado tarde, e intentó saltar para escapar, pero Sofía había anticipado este movimiento. Ajustó su dirección en el aire, confiando en el sonido de los pies de la antílope tocando el suelo y la dirección en que intentaría escapar. Las garras de Sofía se clavaron en el flanco del antílope, sus mandíbulas se cerraron en el cuello de su presa. Ambas cayeron al suelo en una nube de polvo y hierba pisoteada. El resto de la manada de antílopes se dispersó en pánico, pero Sofía no les prestó atención. Mantuvo su agarre hasta que su presa dejó de luchar. La caza fue exitosa, con su presa sometida, Sofía levantó la cabeza, escuchando para asegurarse de que no se acercaran carroñeros. Cuando estuvo segura de que el área estaba a salvo, comenzó a arrastrar su presa hacia la guarida. Esta era la parte más difícil, mover un cadáver de antílope pesado sin la ayuda de una manada. Pero Sofía tenía una fuerte motivación, 3 cachorros hambrientos la esperaban, en la guarida, los 3 cachorros se habían despertado y jugaban afuera, pero siempre a la vista de la cueva. Una regla que Sofía les había enseñado estrictamente. Cuando el olor a sangre de la presa se acercó, se emocionaron de inmediato. El olor a comida era el primer y más primitivo lenguaje que todas las criaturas entendían. Sofía dejó su presa y permitió que sus 3 cachorros se acercaran. Esto no era solo una comida, sino también una lección. Observó mientras se acercaban al cadáver del antílope, mostrándoles cómo abrir la presa y qué partes comer primero. Cada gesto, cada acción de Sofía era una lección vital para sus cachorros. Cuando la familia estuvo saciada, Sofía llevó a sus cachorros a un pequeño charco de agua no lejos de la guarida. La temporada seca había comenzado, y las fuentes de agua se estaban volviendo preciosas. Sofía había pasado muchos días encontrando y memorizando la ubicación de cada fuente de agua en su territorio. A diferencia de la vista, que podía ser obstruida por hierba alta o la oscuridad, el olfato siempre la llevaba al agua, incluso desde grandes distancias. En el charco de agua, Sofía enseñó a sus cachorros otra lección. Les mostró cómo beber agua mientras permanecían alerta, con los ojos y las orejas siempre monitoreando el entorno. Este era el momento más vulnerable para cualquier criatura, cuando la cabeza estaba baja y la atención dividida. Sofía también les mostró cómo leer las señales alrededor del charco,
huellas de otros animales que habían venido a beber. Los olores que dejaron y los cambios sutiles en el comportamiento de las aves e insectos cuando se acercaban otros depredadores, a medida que el sol de la tarde comenzaba a suavizarse. Sofía llevó a sus cachorros a una amplia área de pastizales. Era el momento de enseñarles sobre el olfato, el lenguaje invisible pero más poderoso de la sabana. Sofía había aprendido a leer el aire, detectando olores que antes podría haber pasado por alto. Cada especie tenía su olor distintivo, y el viento llevaba estos mensajes a lo largo y ancho. Les mostró a sus cachorros cómo pararse frente al viento, con la nariz ligeramente levantada, tomando respiraciones profundas y lentas para recolectar tanta información como fuera posible, al principio. Solo podían distinguir olores fuertes, el olor de las manadas de búfalos, el olor a pescado de los charcos de agua o el hedor de la carroña. Pero Sofía fue paciente, llevándolos de olor en olor, construyendo una biblioteca de olores en sus jóvenes mentes. Luna, como de costumbre, fue la que aprendió más rápido. La pequeña leona ya podía detectar el olor de una manada de antílopes a casi 1 kilómetro de distancia, una habilidad asombrosa para un cachorro de 3 meses. Diego y Mateo, aunque un poco más lentos, también comenzaron a desarrollar sentidos olfativos agudos. Al caer el crepúsculo, Sofía guió a sus cachorros en un ejercicio especial. Los llevó a una nueva área donde se mezclaban muchos olores diferentes, los olores de varias especies animales, diferentes plantas y el aroma de la tierra húmeda de una lluvia lejana. Luego les dio un desafío, encontrar el camino de regreso a la guarida usando solo el olfato. Al principio, los 3 pequeños estaban confundidos. Giraban sus cabezas en diferentes direcciones, intentando captar olores familiares de su guarida. Sofía permanecía inmóvil, sin intervenir, dejándolos resolverlo por sí mismos. Después de varios minutos de ensayo y error, Luna captó el olor del hogar, una mezcla del olor de su familia, el aroma de los restos de presas y el olor distintivo de las rocas calentadas por el sol. La pequeña leona lideró el camino con confianza, sus hermanos la siguieron, y Sofía cerró la marcha, observando con orgullo silencioso. Cuando la oscuridad envolvió la sabana, la pequeña familia había regresado a salvo a su guarida. La lección de hoy había sido exitosa. Los cachorros no solo estaban bien alimentados, sino que también habían aprendido habilidades de supervivencia vitales. Sofía se acostó en la entrada de la guarida, su ojo mirando hacia la oscuridad, sus orejas aún alertas a cada sonido de la noche. Sus 3 cachorros dormían pacíficamente a su lado, sin saber que con cada día que pasaba, se volvían más fuertes, más inteligentes y mejor preparados para la vida salvaje que los esperaba. Cuando el amanecer número 180 desde el nacimiento de sus cachorros apareció en el horizonte de la sabana africana, la familia de leones de Sofía había experimentado una transformación notable. El sol de la mañana iluminaba los pelajes dorados de los 3 jóvenes leones que ahora alcanzaban la crucial etapa adolescente. A los 6 meses de edad, se habían desarrollado como cazadores potenciales, con cuerpos que gradualmente perfeccionaban las características de los leones adultos. Los biólogos han notado que este es el periodo de transición crítico en la vida de un león. Las pequeñas manchas características de la infancia habían desaparecido de sus pelajes, reemplazadas por el color dorado brillante típico de los gobernantes de los pastizales. Diego, el macho más grande, había comenzado a desarrollar los primeros signos de una melena, un fenómeno biológico importante que típicamente aparece en los leones machos jóvenes alrededor de los 6 o 7 meses de edad. Cuando la testosterona comienza a segregarse más abundantemente en sus cuerpos. En la naturaleza, solo alrededor del 20% de los cachorros de león sobreviven hasta la edad adulta. La supervivencia de los 3 cachorros de Sofía era un testimonio de la extraordinaria adaptabilidad de esta madre con un solo ojo. Sin la protección de una manada, las tasas de supervivencia suelen ser mucho más bajas. Pero Sofía había roto todas las leyes estadísticas, transformando su discapacidad en una lección vital para la próxima generación. La investigación de campo ha demostrado que la pérdida de visión no necesariamente lleva a una baja eficiencia en la caza en los leones.
Por el contrario, individuos como Sofía a menudo desarrollan sentidos compensatorios a un grado extraordinario. Este efecto de compensación sensorial es uno de los ejemplos más sorprendentes de neuroplasticidad en animales salvajes. El cerebro de Sofía se había reorganizado para dedicar más espacio de procesamiento al oído y al olfato, creando una cazadora con habilidades especiales. En lugar de enseñar a sus cachorros métodos de caza tradicionales basados principalmente en la vista, Sofía había transmitido una filosofía de caza completamente diferente. Su método se centraba en crear cazadores integrales, individuos que pudieran operar eficazmente en todas las condiciones, ya fuera de día o de noche, en pastizales abiertos o bosques densos, en lluvia brumosa o sol ardiente. La importancia de este método iba mucho más allá de la mera caza. En un mundo que cambia rápidamente, donde los hábitats se reducen y la actividad humana invade cada vez más, la adaptabilidad es la clave para la supervivencia. Los cachorros de Sofía no solo estaban aprendiendo a cazar, estaban aprendiendo a sobrevivir en un mundo imperfecto, una lección que toda criatura en este planeta debe enfrentar. Observando a Diego, Mateo y Luna practicar sus nuevas habilidades de caza, se podía ver que cada uno había desarrollado un estilo distinto, combinando instinto natural con lecciones especiales de su madre. Esta diferenciación es un fenómeno ampliamente documentado en estudios de depredadores, pero raramente visto tan claramente como en la familia de Sofía. Luna, con sus patas largas y cuerpo esbelto, se había convertido en una especialista en sonidos. Su oído se había desarrollado hasta el punto de poder detectar los pasos de un antílope a cientos de metros, incluso cuando estaba completamente oculto por hierba alta. En experimentos naturales, los investigadores habían registrado a Luna identificando con precisión especies animales, tamaño e incluso condiciones de salud basándose únicamente en los sonidos de los pasos. Diego, con su cuerpo grande y fuerza en desarrollo, había desarrollado una habilidad especial para leer los movimientos de las manadas. Parecía capaz de predecir la dirección en que una manada de antílopes correría cuando era atacada, una habilidad invaluable para un cazador en grupo. Esto era un ejemplo de una inteligencia espacial altamente desarrollada, la capacidad de visualizar y predecir movimientos en un espacio tridimensional. Mateo, siempre el individuo más tranquilo y paciente, se había convertido en un maestro del olfato. Su sentido del olfato se había desarrollado a un grado extraordinario. Capaz de detectar el olor de un charco de agua a kilómetros de distancia durante la temporada seca o identificar a un animal herido en una manada incluso cuando ese animal no mostraba signos visuales de mala salud. Notablemente, cada joven león no solo desarrolló fortalezas individuales, sino que también aprendió a combinar estas habilidades en una estrategia de caza unificada. Esto no era una mera división del trabajo, sino un ejemplo de inteligencia colectiva, el fenómeno en el que un grupo puede lograr más que la suma de sus miembros individuales, en una tarde particular. Mientras la luz del sol se inclinaba gradualmente hacia el oeste, Sofía llevó a sus cachorros a una gran roca que sobresalía alta sobre el paisaje circundante. Este era el punto de observación más alto en su territorio, una posición estratégica que los leones a menudo usaban para inspeccionar su hábitat. Desde esta posición, la familia podía ver toda la sabana extendiéndose hasta el horizonte, mientras los 4 leones estaban lado a lado en la cima de la roca, un raro momento de paz envolvió a la pequeña familia. Una brisa suave soplaba a través de la melena en desarrollo de Diego. El sol de la tarde se reflejaba en la cicatriz de Sofía, creando una escena poderosa y melancólica. Este era un momento de contemplación, una pausa preciosa en la vida constantemente tensa de los depredadores. Para los leones, estos momentos de tranquilidad son muy raros. Sus vidas son una cadena continua de desafíos: cazar, defender territorio, criar cachorros y, finalmente, enfrentar el declive de la vejez. Pero en este momento en la roca alta, Sofía y sus 3 cachorros podían detenerse, observar y, tal vez a su manera, reflexionar sobre el viaje que habían recorrido. Para Sofía, este era un momento de plenitud. La herida que le quitó un ojo, la separó de su manada y la puso en una terrible desventaja no solo la había hecho sobrevivir, sino prosperar.
Había creado una familia, una pequeña manada propia. Y lo más importante, había transmitido su valioso conocimiento a la próxima generación. No eran lecciones ordinarias sobre la caza, sino lecciones especiales sobre superar la adversidad, sobre transformar limitaciones en fuerza. Para los tres jóvenes leones, este era un momento de transición. Estaban en el umbral de la adultez, listos para aplicar todo lo que habían aprendido a una vida independiente. Dentro de otro año, los dos machos partirían para buscar sus propios territorios y manadas, un patrón común de migración de dispersión entre los leones que ayuda a prevenir la endogamia. Luna podría quedarse más tiempo, tal vez incluso ayudando a establecer una nueva manada con su madre. Pero cualquiera que fuera el futuro, el legado de Sofía viviría a través de sus tres cachorros, las habilidades especiales que habían aprendido de su madre, adaptabilidad, resiliencia y la fuerza para superar la adversidad. Los acompañarían a lo largo de sus vidas y, tal vez, se transmitirían a la próxima generación. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte, pintando el cielo de la sabana de rojo, las cuatro figuras de leones aún estaban en la roca, sus largas sombras extendiéndose detrás de ellos. Era una vista notable, no solo por su belleza natural, sino por la extraordinaria historia que contaba. La historia de una leona con un solo ojo que enseñó a sus tres cachorros que en el mundo salvaje no son los más fuertes, sino los más adaptables, los que sobreviven en el silencio del crepúsculo africano. Con la última luz del día reflejándose en los ojos de cuatro depredadores, una verdad fundamental sobre la naturaleza se hizo clara. La vida no se trata de la perfección, sino de la adaptabilidad. No se trata de evitar los desafíos, sino de superarlos. Y, sobre todo, no se trata de lo que pierdes, sino de cómo usas lo que te queda.